Buenos días, jóvenes, espero que estén muy bien. Los saluda el profesor Jorge. Vamos a dar inicio a la sesión 15 con el tema de la biotecnología. El objetivo es comprender qué es la biotecnología y sus principales técnicas. Como la palabra lo dice, biotecnología es la unión entre lo que es la biología y la tecnología, en el cual se hace modificaciones, alteraciones, ya sea a un organismo completo, sus células o moléculas, para lograr algún objetivo específico, mejoras ya sea para tratar enfermedades genéticas u otras enfermedades, para generar ventajas económicas y sociales, por ejemplo la producción de medicamentos o superalimentos o alimentos que tengan mayor cantidad de un componente específico, y trabajar en lo que son los procesos de herencia y expresión celular. En la biotecnología, uno de sus principales procesos es la tecnología del ADN recombinante, en la cual se realiza la modificación genética de un organismo con ayuda del ADN de otro. Entonces podemos decir que dentro de la biotecnología la principal técnica es la tecnología del ADN recombinante, que en sí esta tecnología consiste en incorporar genes de una especie en otra, y así dando origen a los OGM, organismos genéticamente modificados o también llamados transgénicos. Tomamos genes de un organismo, de una especie, que puede ser vegetal, animal, puede ser un hongo, una bacteria, y se incorpora en otro organismo de otra especie, que puede también ser de otro reino, y generar alguna característica en este organismo a modificar. Ahora, en general, el material genético en la naturaleza podemos encontrar que se recombina de tres formas: a través de la reproducción sexual, cuando se junta el material genético del espermatozoide con el ovocito; a través de la infección viral, cuando los virus insertan su ADN en el material genético del huésped; o a través de un proceso llamado transformación bacteriana, que es la utilizada en biotecnología para traspasar el ADN de un organismo a otro. Esta es la transformación bacteriana, la que se utiliza para generar organismos transgénicos. Tenemos distintos pasos para poder generar lo que es un organismo transgénico. Ya, el primer paso consiste en seleccionar un gen. Ya, seleccionar un gen, que es el gen que nos va a generar un beneficio. Por ejemplo, podemos poner de ejemplo que queremos generar un tomate, una planta de tomate que soporte bajas temperaturas bajo cero, por ejemplo. Entonces se puede tomar un gen de una bacteria o de un pez que viva en esas condiciones, en bajos 0 grados Celsius. Los científicos logran identificar ese gen que le genera esa característica a ese pez o bacteria que vive en esas condiciones, y ese gen se saca del ADN de este pez o bacteria usando enzimas de restricción, que son como tijeras, por decirlo así, en simple palabras, tijeras que cortan el ADN en la secuencia específica donde está ese gen que le da esa característica a ese organismo. Ahora que tenemos el gen aislado, hay que generar más copias de ese gen para poder utilizarlo en varios organismos e introducirlo. Entonces, para generar muchas copias de ese gen que ha sido seleccionado, hay que multiplicar esas copias. Y lo que se hace es introducir ese gen en bacterias. ¿Por qué en bacterias? Porque las bacterias se dividen rápidamente a través de fisión binaria y van generando copias, múltiples copias del gen seleccionado. Entonces vamos a tener bacterias que se van a ir dividiendo y van a generar millones de copias, miles de copias de ese gen que seleccionamos. Una vez que tenemos ya esas bacterias, ahora hay que extraer a cada una de las bacterias ese gen que se replicó, y finalmente ese gen que ya se extrajo de las bacterias cultivadas
se introduce en el organismo a manipular, que sería, por ejemplo, las semillas del tomate o una planta de tomate, la cual va a generar frutos que van a tener la característica que tenían estas bacterias o peces que vivían en condiciones extremas bajo 0 grados Celsius. La van a adquirir las nuevas plantas de tomate y ahí se obtiene ya un organismo genéticamente modificado, que tiene genes de otra especie. Ahora, la última etapa, que es la introducción de copias del gen en el organismo a manipular, se puede utilizar a través de vectores. Vectores son las formas en que introducimos el gen en el organismo a manipular. Y eso puede ser a través de 4 maneras. Principalmente tenemos los proyectiles, que principalmente es disparar partículas que llevan el gen dentro de ellas e introducirlo en el citoplasma de la célula a manipular. También puede ser a través de una inyección con una jeringa, donde insertamos el trozo de gen que se va a unir a la secuencia normal, y tenemos el ADN normal y el gen, el trozo de ADN, que es el gen que se va a unir acá para generar un organismo modificado. También podemos utilizar el mecanismo de la difusión, que es que las células pueden introducir a través de su membrana plasmática el gen que le da la característica a través de una difusión o una fagocitosis. Y lo último es a través de un virus, debido a que los virus pueden transportar y, por decirlo así, traspasar el ADN con el gen específico a la célula receptora y obtener con cualquiera de estas 4 formas una célula modificada que va a generar un organismo genéticamente modificado. Esto puede ser, por ejemplo, una semilla de la planta de tomate, y esta semilla va a generar una planta, y esa planta va a generar frutos que van a tener la característica que hablamos anteriormente. ¿Para qué sirve generar transgénicos? Principalmente en distintos aspectos, los científicos, para obtener beneficio para los seres humanos en el nivel de la agricultura, podemos generar, como mencionaba anteriormente, vegetales que pueden ser resistentes a condiciones extremas, sequía. Podemos generar organismos con frutos de mayor tamaño, aumentar la producción, resistente a insecticidas. En la medicina podemos generar la terapia génica para tratar enfermedades como la diabetes, en este caso la diabetes se inyecta ADN sano en células del páncreas que tienen sus células beta alteradas y no producen insulina. O en la ganadería, por ejemplo, generar vacas, ovejas u otros organismos con mayor cantidad de musculatura y así obtener mayor cantidad de carne para alimentar a los seres humanos. Otra técnica de la biotecnología es la clonación. La clonación es crear copias idénticas, ya sea de un organismo, una célula o una molécula. Y dentro de la clonación van a existir 2 tipos. La clonación terapéutica, que es para crear tejidos u órganos, principalmente para generar órganos de trasplante. Esa es la terapéutica. O la reproductiva, que es ya generar un organismo idéntico, un clon. Tenemos el caso del primer mamífero que fue clonado, que fue la oveja Dolly, que se logró en 1997 a través de las técnicas de transferencia nuclear que les voy a explicar a continuación. Primero voy a explicar la clonación terapéutica. Nosotros tenemos que en esta clonación se va a generar, por ejemplo, un órgano para ser trasplantado a este paciente. Entonces este paciente tiene que aportar con una célula somática, célula de su cuerpo, de la piel por ejemplo, aporta con una célula que se obtiene a través de una biopsia, y ojalá un pariente, mujer, tiene que aportar con un óvulo, un ovocito, a la cual se le va a extraer el núcleo. Se extrae el núcleo de un ovocito de una mujer, y a ese ovocito que está sin núcleo
se le va a incorporar el núcleo de la célula del paciente. Y eso se va a generar mediante una activación que se empieza a dividir por mitosis para generar un pseudoembrión que después se va a ir dividiendo para formar una masa de células que se llama el blastocisto. Y dentro del blastocisto va a haber una masa de células específicas que son muy importantes porque son células pluripotentes, son células que pueden generar cualquier parte del cuerpo. En ese caso, obtenemos células madre que se cultivan en el laboratorio, y se pueden estimular para que generen, por ejemplo, células intestinales, células pancreáticas, células del hígado, células muscular, neuronas, etc. Y estas células son incorporadas al paciente y el paciente puede generar un órgano o regenerar otro que haya sido dañado. Aquí están los pasos para que lo revisen ustedes después. La masa celular, que es perteneciente al blastocisto, se llama embrioblasto, que en un futuro formaría un embrión. En este caso hay que matar este futuro embrión para obtener células madre para poder tratar al paciente. En la clonación reproductiva, el ejemplo de la abeja Dolly, tenemos dos ovejas, una de oveja blanca, una oveja con cabeza blanca, que aporta una célula somática con su núcleo, una de cabeza negra que aporta con el ovocito. En este caso se saca el núcleo de acá, se saca el núcleo del óvulo y se le ingresa el núcleo de la oveja de cabeza blanca, por lo cual aquí va el ADN de esta oveja. Finalmente se estimula para que este pseudocigoto se empiece a dividir por mitosis y forme un embrión. Este embrión va a llevar el citoplasma de la oveja de cabeza negra, pero va a llevar el ADN porque lleva el núcleo de la oveja de cabeza blanca y lleva el citoplasma de la oveja de cabeza negra. Por lo cual, después, este embrión se va a implantar en una madre sustituta que va a prestar el útero para que se desarrolle este embrión creado en laboratorio. Finalmente, de esta madre sustituta, que puede ser esta misma u otra oveja, nace Dolly. Y como podemos ver, Dolly nace como una oveja de cabeza blanca. ¿Por qué? Si su madre es de cabeza negra. Porque el ADN que lleva el embrión proviene de este núcleo. Y este núcleo viene de una célula somática de una oveja de cabeza blanca. Por lo cual vamos a obtener un clon de esta oveja, pero en miniatura. ¿Ya? Esa es la clonación reproductiva donde generamos clones. Eso es, chicos, y aquí están las etapas de la clonación reproductiva para que lo revisen. Les voy a dejar entonces en el Classroom la guía en PDF con estos contenidos y la clase en YouTube para que la puedan revisar. Y nos vemos en la próxima sesión de clase consultiva. Que estén muy bien, saludos.